Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 22 de enero. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando siempre para poder analizar esas temáticas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Seguimos también con el análisis de las diversas encuestas que salieron en los últimos días, la comparativa respecto a cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que dice la encuesta y qué es lo que dice la gente en territorio? Que al parecer no es lo mismo. Además, vamos a estar analizando el primer video que ha salido de parte del presidente Bukele. ¿Qué mensaje le puede estar dando a la nación? Eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches, encantado. Gracias, Fernando, un gusto estar contigo nuevamente. Un saludo al pueblo salvadoreño y especialmente a mis queridos hermanos del Departamento de la Libertad. Encantado que nos pueda estar acompañando, y es que no hacemos esperar a la audiencia, entramos con ese primer punto, sencillamente que es sobre qué es lo que las encuestas nos están diciendo, en qué coinciden y en qué difieren. Por favor, diputado. Mira, el tema de la encuesta en este país pues es una medición en un momento determinado, pero lo que yo logro rescatar realmente en esta encuesta es la abstención que tiene el pueblo salvadoreño. Y digo abstención porque ronda alrededor del 35% de gente que no irá a votar. No irá a votar porque ningún partido lo representa. Sí. Eso creo que hay que dejarlo muy claramente. Pero ¿por qué hay ese nivel de abstención según las encuestas? Se lo debemos al oficialismo. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando el candidato del oficialismo llegó a presentar los documentos al Tribunal Supremo Electoral para su inscripción. No presentó ninguna propuesta. Lo único que dijo fue: es momento de eliminar a los partidos tradicionales. Un mensaje de odio, rencor y fanatismo. Que al final de cuentas todos somos hermanos. Sí. Todos vivimos en El Salvador. Yo creo que ese mensaje de odio, fanatismo y rencor ya no debe existir en este país. Él se ha encargado, nuevas ideas, de destrozar el sistema político. Y ahí estamos nosotros, como diputados y también los alcaldes que hemos decidido participar. Las banderas pueden estar desgastadas por la misma campaña gubernamental que está en contra de nosotros. Ahora la ventaja es que hay hombres y mujeres valientes, que tenemos la claridad y el rumbo a donde queremos llevar del país. Entonces, son hombres y mujeres valientes que vamos a ir a elecciones y vamos a estar de frente. Y yo digo una cosa: nadie puede ser adivino en este país. Todo está en la mano de Dios. Y Dios sabe lo que quiere para nuestro país el 4 de febrero de este año. Y estamos claros que Dios y la voluntad del pueblo va a dar que en la Asamblea Legislativa pueda haber un equilibrio. Porque lo que dice la encuesta sí es una realidad, pero hay otra realidad paralela, lo que nos dicen a nosotros en el territorio. La gente está desesperada en el tema económico. La gente está desesperada con los programas sociales que nunca llegaron. El pueblo salvadoreño le han prometido, le han generado esperanzas, y lo que menos le han cumplido es eso, la esperanza de tener un mejor país. No se lo han cumplido, y eso es lo que el pueblo salvadoreño les va a pasar factura en estas próximas elecciones, que estamos ya a un par de días de podernos estar ahí. Mira, nos estamos enfrentando a un ataque del sistema político, sin deuda política. El Tribunal Supremo Electoral partidizado
y apoyando solamente el oficialismo, con una campaña de miedo, con una campaña de odio. Entonces, ¿por qué están preocupados tanto por Arena? ¿Por qué están preocupados tanto por la segunda fuerza política? Porque Arena sigue siendo la segunda fuerza política en este país. No lo pueden ocultar. Entonces, ¿por qué están ocupando campaña con fondos públicos? Yo he visto algunos medios de comunicación donde están transmitiendo un mensaje de Casa Presidencial, donde dice, ¿quieres regresar al pasado o te quieres quedar en este presente? Como diciendo que nosotros somos lo malo de la película. Y yo lo puedo decir con total claridad. Francisco Lira no representa el pasado de esos funcionarios pícaros que abusaron del poder. Y que dañaron al partido, ¿no? Correcto. Pero tampoco me representan este gobierno, que son peor que los mismos de siempre. Lo que sí tengo claro como Francisco Lira, como diputado y como candidato a diputado por el Departamento de Libertad, que hay una nueva generación de políticos, que tenemos que encontrar puntos de encuentro para llevar beneficio a nuestro país. Porque no estamos hablando de banderas políticas, Fernando. Estamos hablando del azul y blanco de El Salvador, donde todos nos vemos comprometidos para llevar propuestas, no una propuesta de odio, no una propuesta de rencor, sino que tenemos que ser propositivos. Yo le he dicho en otro medio de comunicación, y te lo digo a ti este día con tu audiencia, yo no le deseo el mal a este gobierno, yo no le deseo el mal a Nayib Bukele. Vamos en el mismo avión, a fin de cuentas. Al final de cuentas, yo no voy a salir corriendo de este país. Yo con mi familia voy a seguir viviendo y quiero lo mejor. Y muchas veces han dicho los diputados de Nuevas Ideas que nosotros nos oponemos a todo. No sean mentirosos. En un casi un 45% nosotros hemos aprobado iniciativas de ley que han venido de ustedes. Pero ¿dónde está la madurez política? Cuando nosotros presentamos iniciativas de ley, ninguna de las 148 iniciativas que ha presentado mi grupo parlamentario de Arena ha sido tomada en cuenta. Ni las más de 25 iniciativas en el tema social y económico que Francisco Lira ha presentado para beneficio no solamente del Departamento de Libertad, sino de todo el país. Entonces, aquí estamos hablando que los diputados de Nuevas Ideas tienen un yugo de Casa Presidencial, de solo aprobarlo enlatado que viene. Pero al final de cuentas, si nosotros, como diputados, porque somos elegidos igual que ellos, tenemos representatividad con el pueblo salvadoreño, ¿por qué no toman en cuenta nuestras propuestas? Bajarle los precios a la canasta básica es una iniciativa que nosotros hemos tenido y no han querido hacerlo. Por ahí escuché en su momento que algunas de las propuestas de parte del oficialismo se han plagiado. ¿Eso es cierto? No, claro que sí. A mi colega Mauricio Linares de Usulután, en propuesta muy clara en el tema agrícola, en el tema de ANDA con los reguladores, la han plagiado. Y así como otras propuestas. Y yo les quiero decir cuál es el temor, pues. Si al final de cuentas somos diputados y tenemos que estar en las diferentes comisiones. Hay comisiones de trabajo que no sesionan. Pasan meses que no sesionan. O a veces solamente 5 minutos. Lectura del acta anterior y se acabó. Y a veces son tan descarados, Fernando, que faltando 10 minutos la suspenden. Entonces, ¿dónde queda el objetivo de la Asamblea Legislativa, que es de poder discutir las propuestas? Si al final de cuentas, miren, si hay una propuesta que beneficia al pueblo salvadoreño, los diputados de Arena y Francisco Lira los va a apoyar, pero que no me vengan a salir con un madrugón como el tema del Bitcoin como moneda de curso legal, que al final ustedes no me van a dejar mentir, solo lo ocuparon para sacar los $30. Y qué bueno que lo sacaron porque son sus impuestos. No es que vino Casa Presidencial el presidente y lo sacó de su bolsa.
para pagarlo. No, esos son los impuestos de ustedes. ¿Qué beneficio hemos tenido del Bitcoin? Ninguno. Hasta la misma encuesta del oficialismo indica que es la peor política pública que han tenido en el tema económico este gobierno. Ahora bien, ya con eso nos vamos a ir trasladando a nuestra primera pausa comercial, pero al volver es pertinente saber sobre si la falta o la carencia de deuda política ha permitido que este no sea un juego político en las mismas condiciones ni en equilibrio. Pausa, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este análisis político. Y es que seguimos en esta situación sobre comparar cómo están actuando los demás partidos políticos en esta situación de campaña. Muchos dicen que los partidos de la oposición no necesitan la deuda política para poder entrar en el juego político, como mencionó una diputada del oficialismo. Por otra parte, se menciona que este ha sido un juego sucio en el cual solo un partido se ha llevado todos los recursos y ha ahogado financieramente a los demás. Bajo esas circunstancias, ¿es o no es justo este juego político electoral? Por favor. Mira, las reglas del juego no están claras. Si se le da la deuda política a un partido, se la tienen que dar a todos. Existe ese librito, mira, yo siempre lo ando, que a veces el oficialismo me ataca, porque ando este librito. Se llama Constitución de la República. Y aquí indica todos los procesos y procedimientos que debemos de hacer. Y la deuda política es ley, que debe entregarse, quieran o no quieran. Sí, claro. Pero lastimosamente no lo están haciendo. Y aquí me vas a permitir, cuando tú hablas, si las reglas están correctas. Muchos me dicen que se va a haber un fraude en estas elecciones. Yo les digo que no va a haber fraude. El fraude lo vienen haciendo desde el 1 de mayo del 2021, que tu servidor estuvo sentado por primera vez en la curul, en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque cambiaron y destituyeron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Fue el primer cambio. A las horas destituyeron al fiscal general de la República. ¿Por qué? Porque querían tener el control. Y ese control, ahora ustedes lo pueden ver, que no hay una representatividad en la Asamblea Legislativa. Solo al final de cuentas, solo apretan el botón, lo que dice Casa Presidencial. Vamos a ver otra situación que a mí me genera mucha tristeza. Cuando destituyeron al fiscal general, estaba a punto de salir un caso de investigación, que era el caso Catedral. El caso Catedral, que indicaba sobre las negociaciones que tenía este gobierno con pandillas. Y ahí está documentado. ¿Por qué no lo dan a conocer? Lastimosamente tenemos que esperar que otros gobiernos estén capturando a pandilleros como el CROC en México, y todavía los sinvergüenza que son. Fernando, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, diciendo que no tenía conocimiento de quién liberó al CROC. Si al final de cuentas, cuando se aprueban las leyes en la Asamblea Legislativa, se aprueban para todos en general, y que igual como ellos están ocupando la inteligencia del Estado, las escuchas telefónicas, ¿por qué no le ponen a investigar los teléfonos de 2 funcionarios, del de Centros Penales y el de Tejido Social? No, ellos al final de cuentas tienen la información de quién liberó el CROC, pues. Si es tan fácil. Pero hasta este día no hay ningún funcionario de Nuevas Ideas
que haya dado declaraciones de quién liberó al CROC. Y miren, y vuelvo a repetir, lo vienen manejando esta concentración de poder desde el 1 de mayo del 2021. Cambiaron un artículo del Código Electoral en el cual no se podían hacer cambios un año antes de las elecciones. Lo cambiaron de tajo, sin preguntarle a nadie. Se redujeron de 84 diputados a 60. Y con eso están beneficiando solamente a un partido político, que es Nuevas Ideas. ¿Por qué digo eso? Los 24 diputados que quitaron eran los que Nuevas Ideas iba a perder en esta elección, hombre. Iba a perder. ¿Por qué creen que están tan preocupados? Nuevas Ideas, que hace unos días salieron en los medios de comunicación que van a empezar a repartir los paquetes de víveres nuevamente a toda la población salvadoreña. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué exactamente faltando un mes para las elecciones? Analicen ustedes, pueblo salvadoreño. Al final de cuentas, agárrenlos esos paquetes, porque son sus impuestos que han utilizado para comprarlos. Pero solo ustedes saben, pueblo, el día que vayan a votar, por quién lo va a hacer. Y háganlo por la libertad que tanto hemos soñado tener, por ese equilibrio de mayor número de diputados de oposición, que seguiremos alzando la voz para poder defender esos derechos de los grupos vulnerables que hasta este día no han sido satisfechos. Y vamos a la otra reforma. Quitaron de 262 municipios. ¿Eso cómo lo ha tomado la gente? ¿A la gente le ha gustado, le ha parecido? La ¿Qué población, créeme, Fernando, que tiene un disgusto. Hasta la misma encuesta de ellos lo indican. La peor administración de por lo menos 20 años en este país son de alcaldes de Nuevas Ideas, que no han tenido la capacidad de resolverle los problemas a nuestra población, problemas sociales, económicos. Ni siquiera chapodar las calles han podido, ni siquiera ayudarles con paquete a nuestros adultos mayores. Se han perdido becas de jóvenes y hay muchas alcaldías a este día que sus trabajadores no han podido recibir su pago de diciembre, ni mucho menos de enero. Y no dijeron tanto que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Yo le hago la pregunta, señores alcaldes, de mi departamento de la Libertad, ¿por qué no le han pagado a sus trabajadores? ¿Por qué no han hecho obras en beneficio de las comunidades? El pueblo salvadoreño le va a pasar factura en estas elecciones para alcaldes. Y vuelvo a repetir, y todavía el Tribunal Supremo Electoral inclinando la balanza solo para un grupo de políticos. No es posible. Analicemos, pueblo salvadoreño, que estos cambios que están haciendo simplemente es para controlar más al pueblo salvadoreño. También surge el debate, diputado, sobre la situación de la democracia, porque siempre se tienen ambos criterios. El primer criterio que menciona que la democracia aquí en todos estos años se ha respetado y que el hecho de que los partidos de oposición compitan es altamente democrático, por tanto, que la oposición no puede decir que aquí se ha vulnerado la democracia. Número uno. Pero el segundo criterio que aparece es que los partidos de oposición compitan, pero que no sea bajo las mismas reglas, sí es una vulneración a la democracia. Entonces, ¿con qué criterio nos quedamos? Mira, el tema es el siguiente, y las encuestas también son bien claras. Cuando tú le preguntas al pueblo salvadoreño qué entienden por democracia, queda bien libre, porque muchos dicen, por democracia nosotros no comemos. Sí, suele escucharse mucho eso. Es mejor tener una dictadura que nos solucione nuestros problemas. Permítanme, no son así las cosas. Yo tuve una reunión hace unos meses con un vendedor del mercado de Santa Tecla, que me dijo, no, mira, Francisco, el tema de la delincuencia está siendo controlado y
todos los que están en las cárceles son pandilleros. Y yo le dije, tenés razón, le dije, en un aspecto. Se ha mejorado el tema de delincuencia en este país. Pero que todos los que están en las cárceles son pandilleros, no me lo puedes decir. Y me empezó a argumentar. No, Hace un mes sí. me llamó este vendedor y ¿En me serio? dijo, diputado Francisco, volvámonos a sentar a un café que tengo un problema que quiero que me lo solucione. Contame, le dije yo. Han metido preso a mi hermano saliendo de la iglesia y necesito que me ayudes. Hasta que tocan el pellejo de un familiar, sabemos los abusos que ha tenido este gobierno con el tema de seguridad. Yo no puedo hacer nada, le digo. Hacelo si es inocente. Si tú me dijiste que todos los que están ahí son culpables, no, me equivoqué, me dijo. Y ese es un llamado que hago. Ustedes, pueblo salvadoreño, han sentido una mejora en el tema de seguridad. Y estamos claros que nosotros como Arena y como Francisco Lira vamos a potenciar y vamos a generar leyes más duras contra los delincuentes. Pero que no les vengan con mentiras, que vamos a sacar delincuentes de la cárcel. Esa es simplemente una maniobra de miedo que está ocupando el oficialismo. Lo que sí vamos a hacer es devolverle el derecho a todos esos salvadoreños que solo por completar un número están pagando un pecado que no han cometido. Y le vamos a dar certeza jurídica a todos aquellos que ya tienen su carta de libertad y no lo han dejado salir de la cárcel. Y ustedes saben, conocen a un familiar, un amigo, un vecino que ha sido capturado de forma inocente. Yo estoy claro que la lucha contra la delincuencia hay que seguirla, pero no abusando de los derechos de nuestros hermanos inocentes. Y hablando de la cuestión de liberación de delincuentes, nos vamos a trasladar también al análisis sobre este video que ha sacado el presidente Bukele y qué es lo que le quiere decir tal cual a la población, pero eso tras la pausa comercial. Y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. A ver, recientemente el presidente Bukele publica un primer video pidiendo el voto. Pero también algo que llama muchísimo la atención es que menciona que un solo diputado menos, en cuanto a mayoría calificada, podría o pondría más bien en tela de juicio la cuestión del régimen de excepción. Menciona también que un solo diputado podría darle poder a la oposición como para que los pandilleros salgan de las cárceles. Este tipo de campaña, ¿desde qué perspectiva se puede analizar? ¿Es una campaña a la conciencia, como muchos también dicen en redes sociales, de seguir con los cambios, seguir con las transformaciones, o es una campaña de miedo? ¿Dónde nos quedamos? Diputado Lira. Aquí se miran dos posiciones. Lo que tú acabas de decir, una campaña de miedo. Están preocupados porque los números no le está dando al oficialismo. Porque al final de cuentas en el territorio se está percibiendo algo diferente. Esta es una campaña de presidentes y diputados la que vamos el 4 de febrero. ¿Y por qué tiene que salir el candidato presidencial a defender a los diputados? Si tienen 56 diputados. Yo lo invito, diputados de Nuevas Ideas. Debatamos en los medios de comunicación. No se oculten bajo un mensaje del candidato presidencial. Ustedes fueron elegidos por el pueblo, pero no quieren debatir. Yo quiero preguntarles a mis colegas diputados de Nuevas Ideas, ¿qué van a hacer cuando lleguen a tocar las puertecitas de las casas y empiecen a pedir el voto? Cuando el pueblo salvadoreño les diga, gracias, diputados de Nuevas Ideas, que por ustedes no logré sacar el 25% de pensión,
de la AFP que me correspondía. Porque ellos, los diputados de Nuevas Ideas, autorizaron el manejo de sus ahorros, de mis ahorros y de tus ahorros, para ya no dar el 25%, que lo podían ocupar para pagar deudas, para pagar el tratamiento de un familiar que tiene cáncer terminal, o simplemente para colocar un emprendimiento. Si al final de cuentas son nuestros ahorros, ¿por qué ellos, los diputados de Nuevas Ideas, se tomaron la atribución de utilizarlos? ¿Por qué los diputados de Nuevas Ideas no responden que han endeudado a este país por más de 9,000 millones de dólares en estos últimos 2 años, 6 meses? ¿Y por qué tienen que ocultarse bajo un mensaje del candidato presidencial? Hasta este día, no sé si tú, Fernando, ¿has visto alguna propuesta del candidato presidencial de Nuevas Ideas? Realmente yo lo que he escuchado es mensajes de odio, de rencor y mover el fanatismo que tiene. Y los diputados de Nuevas Ideas solo hablan de gobernabilidad. Pero el tema económico no he escuchado ninguna propuesta. En el tema social, tu servidor no ha escuchado un planteamiento que cuando van a devolver la pensión básica universal, esos $50 que le deben a nuestros abuelitos, que quizás para ellos no lo miran importante, porque ahí salió una diputada de Nuevas Ideas diciendo que los $14,000 no le alcanzaban para vivir al mes. ¿Creen que eso es justo? ¿Al mes? ¿Al mes? 14,000. Así lo dijo una diputada de Nuevas Ideas en una radio. ¿Y cuánto es necesario para vivir al mes? Yo le pregunto, hagamos un equilibrio en la Asamblea Legislativa, porque un sueldo de un diputado que me digan que no les alcanza, por favor, están jugando con la mente de nosotros. Y nuestros abuelitos, que por ley le corresponden $50 de la pensión básica universal, que le puede servir para pagar una pieza del mesón, sus medicamentos o su pasaje, no se lo pueden dar. Entonces, al final de cuentas, el equilibrio hay que tenerlo. No es simplemente como dice ese mensaje, que tienen que tener la mayoría. Si eso ya lo sabemos. Ellos quieren tener todo el poder. Pero al final de cuentas, es importante, Fernando, tener voces disidentes en ese pleno. Tener voces que defiendan sus intereses y sus derechos. No es posible, Fernando, que en el mes de diciembre llegaron los veteranos de guerra que son lisiados del conflicto armado y empezaron a gritar que salían los diputados porque llevaban una iniciativa de ley, porque por 14 años le han pagado su aguinaldo y esos 14 años, 4 son de este gobierno y este último 5.º año no le pagaron. ¿Sabes quién fue el único diputado que salió a recibirlo? ¿Quién fue? Tu servidor. ¿Y los demás diputados? Y había plenaria, ahí estaban. Le tomé la iniciativa y le dije, la voy a proponer en el pleno. Y hago un llamado a todos los diputados de Nuevas Ideas y a todas las fracciones, que le ayudemos a estos 20,000 personas que no van a tener y que no tuvieron el pan en su mesa, ni el 24 ni el 31. ¿Sabes que solo tuve 8 votos? 8 votos. ¿Alguno del oficialismo? Ninguno. Pero no se suponía que esto a partir de 2019 y con el apoyo que se le dio al presidente desde 2021, no se suponía que todo esto iba a transformarse, a cambiar, que los veteranos ya no tenían que estar pasando por estas carencias. Porque mira, los veteranos firmaron una carta cuando era alcalde de San Salvador y iba de candidato a la presidencia. Le ofreció un hospital especializado. Y no me van a dejar mentir, veteranos. Les prometió que iba a subir la pensión de ellos. No se la subió. Y ahora al final de cuentas le está quitando recursos. No es posible. No es posible eso. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, que ustedes, pueblo salvadoreño, hagan un equilibrio en la Asamblea Legislativa. No es posible que un solo partido político tenga el control de todo, porque el que tiene el control abusa. Y hemos visto abusos permanentemente. Yo le pregunto a los jóvenes de la Universidad de El Salvador,
Yo me recuerdo que llegó a una tarima a hablar que la educación iba a ser un eje importante. Hasta este día le deben más de 50 millones a la Universidad de El Salvador. Pero perdónenme, si tienen dinero para poder invertir, perdón, para gastar en el certamen de Miss Universo, para eso sí tienen dinero. Y no lo van a escuchar de mi boca, lo escucharon de la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, que fueron 100 millones de dólares. 100 millones. ¿No creen que 100 millones se pudieron haber utilizado para invertir en la pensión de nuestros abuelitos, en darle educación a nuestros jóvenes, de reparar las escuelas que tanto prometieron, de darle una mejor calidad de vida? Pero no, al final de cuentas estamos en una burbuja que solo venden show, pero la realidad nunca se mira. Y pongo un ejemplo muy concreto. Tú conoces Subcity, Sí. en el Tunco, que pertenece al Departamento de Libertad en el municipio de Tamanique. Ese desarrollo ya lo venían haciendo los empresarios y emprendedores. Pero tú caminas del Tunco 500 metros hacia la cordillera, ves la pobreza extrema que tenemos. ¿Qué concluyo con eso? Que hay un país donde los turistas pueden pagar para disfrutarlo, y hay un país de una realidad de pobreza, donde, no lo digo yo, sino que los estudios especializados indican que ha aumentado a 170,000 hogares que solo viven con 1.30 centavos de dólar al día. 1.30 centavos de dólar al día. Pero esos datos hay que decirlos, porque ahí en la calle es la realidad que está viviendo nuestro pueblo salvadoreño. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, y al regresar vamos a estar hablando de, acorde a todo esto que se ha mencionado, la diáspora lo habrá escuchado, y si lo ha escuchado, ¿cómo se está manejando el voto en el exterior? Pausa, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en el análisis de criterios y en torno también a lo que ha sido en el voto en el exterior. ¿Qué es lo que los diputados han estado escuchando? ¿Qué les comenta la diáspora? ¿Será realmente tal cual como está sucediendo, que el 97% de los votos los estará consiguiendo el oficialismo, o es que hay descontento en la parte de la diáspora? Diputado. Mira, la realidad es que el voto de los salvadoreños que viven en el exterior es un derecho que ellos tienen. Y nosotros hay que desmentir lo que dice el oficialismo, siempre las mentiras. Ellos dicen que nosotros nunca hemos querido que los salvadoreños en el exterior voten. Es una mentira. Busquen quién fue el que aprobó el TPS con Estados Unidos. Fue un gobierno de Arena. Miren las iniciativas de ley que hemos presentado hace varios periodos anteriores. Fue Arena que ha propuesto que ustedes tengan los derechos. Mira, los salvadoreños en el exterior están despertando. Están despertando porque ven el sentir de sus familiares que viven en El Salvador. Con mucha alegría te puedo decir, he visto el día de hoy en la mañana algunas publicaciones del Tribunal Supremo Electoral que han aumentado las votaciones. Creo que andan por 103,000 salvadoreños que han votado en el exterior. Yo lo que le invito es que salgan a votar, pero que salgan a votar para hacer un equilibrio en la Asamblea Legislativa. Porque los cambios hay que hacerlos, pero tomando en cuenta a todos los que representamos al pueblo salvadoreño.
El tema del voto en el exterior, esperemos que siga aumentando. Pero al final de cuentas, más que eso, que no se dejen manipular en los consulados. Porque hemos tenido información que lo están utilizando los call centers de los consulados para invitarlo a votar, pero al final casi induciéndolos que voten por Nuevas Ideas. Que no, eso es ilegal. Totalmente, es ilegal. Hay un diputado de Nuevas Ideas que cuando era el primer día de votaciones, publiquen en redes sociales por quién votaron. Perdónenme. El voto es secreto, hombre. No lo pueden estar diciendo. No pueden estar haciendo campaña cuando la gente está votando. Ahí aparece que hasta le están moviendo el dedo en unos videos por quién votar y la pobre señora ni apretar puede el botón. Entonces, y el Tribunal Supremo Electoral con los ojos cerrados, no dicen nada. Imagínate que se dio un caso la semana pasada, Fernando, que es un caso muy delicado. Tú sabes que esta plataforma donde los salvadoreños en el exterior están utilizando para votar, tiene filtros y tiene condiciones. Una de esas condiciones es que tengan DUI, vigente o no vigente, con dirección en Estados Unidos. Ellos pueden votar faltando un mes antes del 4 de febrero. Los que viven en Estados Unidos, pero tienen DUI con dirección de El Salvador, solo pueden votar el 4 de febrero de 7. Forma presencial, ¿no? Pues forma presencial. Por la semana pasada se dio la denuncia de la Junta de Vigilancia, que está conformada por representantes de partidos políticos, que un salvadoreño con DUI, con dirección de El Salvador, votó en esa plataforma. Y se le hizo la consulta a la Junta de Vigilancia a Indra, que es la empresa contratada. No, si tuvimos autorización del Tribunal Supremo Electoral para hacerlo, de los magistrados. ¿Cómo es eso? O sea que cualquier salvadoreño El tribunal que no debía proteger, no es el encargado de proteger totalmente, la transparencia de las elecciones. Totalmente. Entonces aquí la pregunta es, o sea que el Tribunal Supremo Electoral ahora le hace favor a cualquier ciudadano salvadoreño para que pueda votar. Entonces las normativas que se aprueban en la Asamblea no la cumplen. O perdón, mejor dicho, cuando les convienen las cumplen y cuando no les convienen no las cumplen. Entonces tampoco están siguiendo las propias reglas establecidas. Y todavía salió un magistrado diciendo la semana pasada que sí se van a tomar en cuenta las observaciones, que investiguen, eso les pido, que investiguen para ver quién fue ese magistrado que dio la orden a Indra para que lo dejaran votar. Ese es el caso que sabemos. ¿Cuántos casos pueden haber? Pero ese es el nivel de transparencia y seriedad y madurez política que debemos que tener los funcionarios que llegan a cualquier cargo y especialmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo les pido que hasta este día no se han pronunciado con la violencia política que han tenido las mujeres que están participando de diferentes partidos políticos. Sí, pero no le han tenido ni el respeto. Siguen troles, siguen youtubers atacando a las mujeres valientes que están participando de la oposición en política. A tu servidor le han bajado publicidad. Yo le hago un llamado, hombre. No estén utilizando la institucionalidad como el Ministerio de Obras Públicas para desmontarme y amenazar al empresario al cual le alquilé una valla de la carretera que conduce de Nejapa a Quesaltepeque. No puede ser. Hagamos una política de altura, argumentemos, presentemos propuestas, pero no caigamos en la bajeza, como ha caído el alcalde de Santa Tecla, bajándole la publicidad a todos los partidos políticos. Y cuando le preguntan en un canal de televisión la semana pasada, ¿sabe la respuesta que dijo? ¿Cuál? Que entre nosotros mismos no estamos bajando la publicidad para echarle la culpa a él. No es posible. Ya tengamos esa madurez y acepte que usted mandó a los agentes metropolitanos, la gente del CAN de Santa Tecla,
para poder bajar la publicidad. Pero a ver, diputado, pero no comprendo. La situación respecto, mucho se ha hablado de que se tiene un apoyo totalmente abrumador, jamás antes visto en la historia. Entonces, bajo ese argumento, ¿por qué recurrir a destruir las vallas? No tendrían que hacerlo si tienen, se supone, el 97%. Y esa es la pregunta que yo le hago al oficialismo. Y le hago a usted la pregunta, pueblo salvadoreño. Usted ha visto los candidatos de oposición que estamos llegando con propuestas. Y usted sabe que la realidad que menciona el oficialismo y Nuevas Ideas no es la realidad que usted está viviendo. Ya no le alcanza el dinero que tiene en la bolsa para poder vivir. Todo está más caro. Y los programas sociales, independientemente qué gobierno los puso, llega al beneficio de ustedes. Pero nadie lo está alzando la voz. Por eso necesitamos tener mayor número de diputados de oposición en la Asamblea Legislativa. Y por eso es el temor. Ahí anda el candidato a vicepresidencia de la República, haciendo giras en Estados Unidos. Y todavía las cancela porque no se le llenan. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, yo sí sé a qué estamos jugando. Estamos jugando a seguir echando tierra y lodo a las personas transparentes, responsables y honestas que queremos seguir defendiendo los derechos de ustedes y que a esta gente no les gusta. Yo le pregunto en el Departamento de Libertad, ustedes conocen a sus diputados de Nuevas Ideas, porque actualmente hay 10 diputados, de los cuales 7 son de Nuevas Ideas. Nunca salieron a visitarlo, nunca llegaron a conectar con ustedes. En cambio, hay diputados, y tú lo has visto, cuando estás dirigiéndote en el Departamento de Libertad, mucha gente que está hablando de Francisco Lira, porque al final de cuentas somos una propuesta clara, joven, transparente, que ya no queremos regresar al pasado, pero este presente tampoco nos identifica. Por eso, pueblo salvadoreño, y lo sigo repitiendo, vayan a votar este 4 de febrero, no se queden en su casa, que no decidan otros por lo que usted puede decidir. Y es así como nosotros nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos aquí en Criterios. Francisco Lira, como diputado, pero también ahora como candidato a la reelección en la Asamblea Legislativa, está compitiendo conforme a lo que la gente realmente necesita y según las últimas publicaciones de parte del oficialismo, Francisco Lira ¿va a qué? ¿A dejar a los pandilleros presos o todo lo contrario? Por favor. Diputado. No, mira, es una campaña de miedo, le hemos repetido a lo largo de este programa. Ni Francisco Lira, ni el Partido Arena, al cual represento, vamos a liberar a ningún delincuente. Lo que sí vamos a hacer es aumentar las penas para que aquellos pandilleros que sea vencido en juicio paguen y que no miren la luz del sol, porque le han hecho tanto daño a los salvadoreños y a nuestro país. Entonces, que se dejen de mentiras. Lo que vamos a generar es devolverle el derecho a ustedes, familiares de detenidos que son inocentes, que tienen su carta de libertad y que por un capricho del Ejecutivo no los quieren dejar libre. A ellos es que nosotros, como diputados de oposición, como Francisco Lira en el Departamento de Libertad, vamos a seguir defendiendo esos derechos. Y ustedes lo conocen. Tienen amigos, familiares, vecinos, que están en las cárceles
no se dejen engañar. Es una campaña de miedo, de odio. Arena ni Francisco Lira va a dejar salir a ningún pandillero de las cárceles. Yo le hago un llamado al oficialismo, Fernando. Igual como dejaron escapar, o mejor dicho, lo sacaron de la mano al Croc de la cárcel, dejen en libertad a todos aquellos inocentes que han sido capturados de una forma ilegal, y muchos de ellos, lastimosamente, han muerto en las cárceles, y sus hijos nunca lo van a volver a ver. Eso van a tener que pagarlo tarde o temprano, porque hay demanda a nivel internacional. Son de lesa humanidad las torturas que están habiendo en las cárceles para nuestras personas inocentes. Todo se paga en esta vida, Fernando. Y yo le hago un llamado: analicemos bien qué es lo que queremos para el futuro de nuestro país. Y como casilla 1, ¿usted está seguro que puede entrar en la próxima Asamblea Legislativa? Mira, yo le pido a Dios todos los días que me dé esa oportunidad y que pueda iluminar a los habitantes del Departamento de Libertad para que me puedan dar ese voto. Porque yo estoy claro que seguiré alzando la voz para todos aquellos grupos vulnerables que no están siendo representados en este gobierno. A esos familiares de médicos que murieron en el COVID y desde 5 años no le han pagado su indemnización. A todos esos agricultores que sacaron del listado para entregar la semilla mejorada, no han podido ni siquiera cultivar su tarea. A esos veteranos de guerra y lisiados que no le han cumplido. Y así puedo seguir enumerando la cantidad de grupos que no han sido ni siquiera representados por este gobierno. Entonces, hermanos, aquí me tienen. Soy Francisco Lira, mi primera legislatura, que se han presentado más de 25 iniciativas. Hay un trabajo legislativo, hay un trabajo en el territorio, y no vamos a tener el miedo de seguir señalando, contrastando y generando propuestas para el beneficio de ustedes. Diputado, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a la situación política actual. Gracias, Fernando, agradecerte. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos están sintonizando, y por favor, le hago un llamado: llévenos en sus oraciones, porque al final de cuentas estamos en política para seguir defendiendo sus derechos. Francisco Lira va en la casilla número 1, abajo de la bandera de Arena, por el Departamento de Libertad. Que Dios me los bendiga. Amén, así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.